que no voy a seguir, voy a cerrar claro. Yo quiero, porque cerré. Quiero cerrar el WhatsApp. Permiso, profe. ¿Puedes hablar más duro? Por favor. Sí, sí. Tengo que hablar Vale. más duro. Este es... Ah, ok. No lo veo. Gracias. Camila está diciendo algo por el grupo. Ok, Claudia, ya te tenemos aquí. Bienvenida, Claudia. Bueno, yo voy a dar inicio porque el tiempo es muy valioso y también porque quiero darles la palabra a ustedes para que se presenten, digan sus motivaciones para este taller, que esperan. También quiero que se conozcan porque me parece importante que haya buena comunicación también entre los participantes, tanto de los participantes y yo, como ustedes con sus compañeros. Es un grupo, tengo que decir, que me parece que es un grupo muy lindo. He conocido poco a poco a las personas y bueno, tengo que tomarme unos minutos de la primera clase para explicarles que, bueno, esta actividad, como saben, la realizamos en Sofía Bookshop. Para los que no conocen, Sofía Bookshop ha sido mi emprendimiento de venta de libros usados desde que salí del colegio. Es mi pasión, la literatura, leer y escribir, y eso me ha llevado a varias horas de clase, porque realmente antes de pararme aquí para darles una clase de ustedes, también estuve detrás de la pantalla, escuchando, anotando y aprendiendo de unos profesores maravillosos de literatura. Como saben, me formé de literatura universal en la Universidad Metropolitana y también el diplomado de escritura creativa. En la Metropolitana tuve grandes y maravillosos profesores, como los poetas Edgar Villaure, María Velázquez, José Sánchez de Cuna, poetas de bastante trayectoria en nuestro país. Así como también he asistido a muchos talleres de escritura, tanto aquí en Valencia como en Caracas. También he participado en talleres de poesía y actualmente me encuentro certificándome en intérprete de patrones arquetipales. Eso es una formación de psicoanálisis, de analítica profunda, que la estoy realizando en el Instituto Asís. Eso un poquito para que me conozcan un poco. Como sabrán, me llamo Karina, tengo 27 años y vivo en Valencia. El propósito de este taller, como ya les he venido explicando, vamos a ver mucha teoría, porque para mí es importante presentarles autores, presentarles ideas y que las discutamos, pero también vamos a hacer ejercicios
que no van tanto a la mente, sino que es información que yo les dedico a su corazón y creo que lo principal para estar aquí es que abran sus corazones, porque ya hablaremos de eso más adelante. La escritura es, es un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Vamos a ver que me van a ver hablando, hablando bastante de eso. ¿Me cierras la puerta, por favor? Cerrame la puerta, por favor. Gracias. Es que ya me están diciendo que tengo que hablar más duro. Okay. Yo por lo general hablo más duro. Mi tono de voz es un tono de voz grueso y quizás porque todavía estamos agarrando confianza, ¿no? Pero sí, tengo que hablar más duro para que me puedan escuchar mejor. Como para retomar lo que estaba diciendo, vamos a hablar muchísimo acerca del equilibrio mente, cuerpo, alma y espíritu. Para mí es importante la unión de estas dimensiones en nosotros porque a través de ese equilibrio es que vamos a materializar lo que se conoce y lo que conocemos como el mundo de las ideas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué más que un taller teórico práctico de literatura es un taller teórico práctico de creatividad? Yo no sé si habrán escuchado alguna vez algo como el bloqueo del escritor. ¿Qué es ese bloqueo del escritor? Son estos escritores que nos dicen que su oficio es escribir, pero que no se sienten inspirados, no encuentran de qué escribir, ¿no? Y más allá de la técnica, de la teoría, es importante que nosotros siempre volvamos a nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestro corazón siempre va a tener algo que decir. El asunto está en que en esta era posmoderna en la que vivimos, hay bastante desequilibrio con esto. Entonces, la mayoría de las veces estamos más en nuestra mente que en nuestro cuerpo. Y para mí es importante compartirles a ustedes de que tienen que encontrar esa conexión con ustedes mismos. Así como hay personas que también que dicen, no, que la escritura no es para mí. Yo creo que cualquier persona que se pueda comunicar también puede escribir. Tengo que resaltar de que lo que hace un buen escritor es ser primero un buen lector. Por eso he tratado de hacer estas clases lo más dinámica posible. A lo largo de todo el curso les voy a poner citas, ¿no?, de autores que voy a necesitar que las lean, ¿no? O sea, que alguien participe y las lea para el grupo. Vamos a hacer varias actividades. Cada clase tiene una actividad. Para mí es importante que entreguen las evaluaciones porque va a ser la manera en la que ustedes realmente aprovechen el curso. Es decir, yo voy a dar las clases, pero ustedes también tienen que tomar responsabilidad acerca de que ustedes eligieron estar aquí, eligieron hacer el curso y aparte, lo que pasa es que yo lo digo porque he asistido a tantos talleres de escritura donde la gente no quiere escribir. Es súper gracioso, súper gracioso. Y claro, porque sienten miedo, están cohibidos, sienten que no es para ti, pero hay algo, hay una motivación que los llevó a estar aquí. Algo que, una decisión, tomaron una decisión de que quiero estar aquí porque quiero escribir. Entonces, claro, es lógico que si les mando ejercicios de escritura, que van a ser bastante sencillos, los realicen y los entreguen, ¿no?
obviamente estoy a la orden para cualquier cosa, en plan, profesora que me puede volver a explicar el ejercicio y yo con gustazo voy a estar para responder sus preguntas. Yo quiero comentarles acerca de la evaluación final de una vez, se los quiero comentar de una vez para que vayan pensando, ¿no? Tenemos un mes para que entreguen la evaluación final y, y quiero darles tiempo eh, para que ustedes vayan elaborando, ¿no? La entrega final se va a tratar de una crónica sensible o intimista de tu relación con el arte y la creatividad. Yo me imagino que alguna vez habrán escuchado acerca de los diarios, acerca de la crónica intimista, ¿no? Una crónica sensible. Eso, obviamente, en la teoría no, en ningún libro van a encontrar crónica sensible o intimista, definición, no. Pero sí estoy invitándolos a hacer un texto en el que hablen acerca de su experiencia con el arte y la creatividad. Obviamente vamos a estar estimulando esos puntos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las palabras y el respeto que como futuros escritores tenemos que darle. Y a ver, yo pienso aquí, por ejemplo, en el diario de Ana Frank, en donde ella dice que le fascina la historia y ella quiere ser historiadora y que le encanta la cultura. Yo me imagino que se acuerdan esas partes del libro para los que lo leyeron, claro. Y para los que no lo leyeron, les comento que hay un momento en donde ella comenta acerca de su pasión por la historia y por la cultura, por las humanidades, por la gente, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que estoy buscando que ustedes realicen. Yo también pienso en los diarios de la extraordinaria Anna Isnin, que nos hablaba acerca de su hipersensibilidad, las cosas que le inspiraban, las cosas del día a día que la invitaban a crear arte. Ese es el tipo de texto que me gustaría que ustedes intenten. Como verán, es algo bastante personal, bastante subjetivo, y por eso yo lo he denominado como una crónica sensible o intimista de tu relación con el arte y la creatividad. Esa va a ser la última actividad del taller, y se puede decir que es la entrega final. Si tengo que hablarles del temario, ya hemos venido hablando de esto. Hoy vamos con nuestra primera clase, que es la enfermedad de la palabra. Hoy, bueno, les voy a hablar por qué escogí este tema. Vamos a leer varios autores, les voy a presentar varios autores. Y la verdad que este no es un tema fácil. La enfermedad de la palabra no es un tema fácil y entiendo que tiene grados de dificultad, pero yo traté de hacerlo lo más ameno posible. La verdad que yo voy a hacer mi exposición, pero al finalizar mi charla, sí me gustaría que dijeran, mira, Karina, de verdad que no entendí de principio a fin lo que quisiste decir con la enfermedad de palabras, que es un tema que muchos autores han tocado, pero yo escogí 3 autores que los voy a poner a dialogar, 3 autores totalmente opuestos. Eso es lo que me encanta, de que estos 3 autores no se relacionan el uno con el otro, pero que van a hablar de una esencia del respeto que hay que tenerle a la palabra. Ya
La palabra es nuestro artífice, lo que vamos a utilizar. Y hay que conocer, tanto conocer acerca de reglas gramaticales, lingüísticas, también saber acerca de nuestro discurso, nuestras palabras. Ya hablaremos del lenguaje, hay una cita impresionante de Wittgenstein que nos dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué se dice que leer te expande tu perspectiva, qué es lo que ocurre en nosotros cuando leemos, cuando nombramos nuevos mundos exteriores e interiores. Eso nos invita a descubrir que somos juego creativo, que somos potencialidad, todo eso, toda esa creatividad está dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Entonces, bien, ese va a ser el gran tema de este taller, conectar con reconocer que somos potencialidad y reconocer nuestra creatividad. Para la segunda clase vamos a hablar del exilio como imagen poética y por qué yo creo que este exilio es la razón por la cual nos comunicamos. Vamos a hablar del proceso creativo para la tercera clase, del proceso creativo. Les tengo una sorpresa. Porque además de los ejercicios que yo les voy a mandar en cada clase, en la tercera clase les voy a dar una guía que es para ustedes, que no son ejercicios que me tienen que entregar. A ver, si los quieren entregar, yo claramente súper a la orden de comentarlos y trabajar con ustedes esa guía, pero a su gusto, ¿no? Para que la desarrollen de la forma y como quieran. Porque, ¿qué ocurre? Aquí tenemos 5 ejercicios que vamos a tener que entregar. Que yo de verdad, yo espero que ustedes entreguen. O sea, yo estoy esperando, ya yo los tengo así en mi correo, ya todas sus actividades entregadas. Pero escogí 5 porque me parece que es un número adecuado, ¿no? De ejercicios para solicitarles. Pero va a haber gente que se va a sentir abrumada, así como va a haber gente que dice: Karina, pero solamente nos mandaste 5 ejercicios, yo quería escribir más, yo quería, entonces para eso vas a tener la guía, ¿no? Vas a tener la guía que la vas a poder hacer a tu ritmo. Para la clase de la imagen poética, la imagen literaria, también les voy a tener una sorpresa, de las cuales voy a hablar después. Y en la última clase, en la revisión de clásicos literarios, vamos a elegir como grupo una obra, un clásico literario, y lo vamos a revisar juntos, ¿no? Yo le voy a dar entre las opciones están Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, La Odisea, de Homero, Los discípulos ensayistas de Novalis, los Vedas hindú. Vamos a tener varias opciones para elegir. Y la verdad que si me preguntan a mí, yo quiero hacerlo de Novalis, este poeta extraordinario del romanticismo alemán, pero también quiero darles la libertad a ustedes de que como grupo puedan elegir de qué va a ser la clase. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí el bisonte. Se lee aquí, ¿qué tengo? Aquí, bisonte. No sé dónde está. Ya comenzamos, ya doy los minutos anteriores, fueron de introducción, ya con esta bellísima imagen de pintura rupestre. Vamos a comenzar ya a entrar en tema.
de la clase de hoy, la enfermedad de la palabra. Obviamente no puedo hablar de la enfermedad de la palabra si no les hablo acerca de que los hombres nacen y mueren desde hace millones de años, pero solo escriben desde hace pocos. Esto es bastante interesante porque dentro de la evolución humana no fue que el hombre se formó y empezó a escribir, ¿no? Tuvieron que pasar años y años de evolución para que la mente pudiera desarrollar lo que conocemos hoy como el lenguaje. Así que si hacemos conciencia de esto, uno debe, a ver, nos dicen de que el lenguaje es una herramienta, ¿no? Una herramienta eh, para nuestra evolución, ¿no? Hay personas que nos hablan del metahumano, que nos hablan de todas las posibilidades que puede el hombre realizar. Y nos decimos de que qué curioso que una de las herramientas del hombre que ha podido hacer de su evolución algo tangible. Muchos dicen también que ese es el gran eslabón perdido, ¿no? Entre el mono y el hombre. No sé si los habrán escuchado. Esa teoría de que dice de que el gran eslabón perdido de la evolución del mono al hombre es la formación del lenguaje. Eso es algo fascinante. Resulta ser que en el hombre prehistórico, como no poseía algo como lo que conocemos hoy como el lenguaje, no existía subjetividad, lo que nosotros conocemos como mundo exterior y mundo interior. Todo era objetivo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre, a través de la observación, empezó a nombrar su mundo interno. Es por eso que esta teoría nos afirma, ¿no? Que las primeras manifestaciones del hombre fueron estos dibujos, estas esculturas, ¿no? De las cosas que les parecían, que, que les parecían como mágicas y míticas, ¿no? Aquí por lo menos tenemos una pintura del bisonte. Es una pintura que nace indiscutiblemente de la observación. Entonces podemos hablar que en primera instancia el hombre observó. El hombre observó para poder nombrar. Y podemos, la escritura más antigua se dice que la tenemos en Mesopotamia y Sumeria, ¿no? Estas grandes civilizaciones antiguas. Resulta que esas primeras manifestaciones de escritura que tenemos de Mesopotamia eran para el hombre registraba los días, registraba la gente, ¿no? O sea, fíjense la importancia de la relación, de la observación, de esa observación, empezar a nombrar, y el nombre diferencia, ¿no? Y a través de esa diferenciación empezar a registrar. La primera escritura de que tenemos data era para registrar. Registraban los días, registraban las cosechas, registraban los miembros de las familias, de la sociedad. Esos son los años, los meses, cuando se empezaron a idear los calendarios, ¿no? Podemos decir que este es el primer uso, ¿no? El primer uso de la escritura, diferenciar. La escritura nos sirvió para diferenciar. ¿Diferenciar qué? Como les estaba comentando, no existía la subjetividad, todo era a través de la observación. Y el hombre empezó a nombrar para poder diferenciar, por ejemplo, el bisonte del león. Eso sirvió, y es por eso que decimos que el logos griego, el logos separa, el conocimiento separa, clasifica. Empezó a nombrar para poder clasificar
y por consiguiente registrar. Entonces, aquí pasamos claro, el bisonte está en Francia, hablamos de los sumerios, yo les quiero presentar a este fabuloso dios Egipto, a quien llamamos To. To para los egipcios era el responsable de la invención de la escritura. Imagínense el respeto que sentían por la escritura y la conciencia del poder que les daba esa herramienta para su evolución, para la edificación de sociedades, para poder manejar las masas. Imagínense que tenían un dios, a ver, Tot también eh, nos hablaba de la magia, Tot nos hablaba, también participa en el juicio final, es importante, ¿no? Del libro el libro de los muertos, Egiptos, pero aquí nos hablan de que los egipcios tenían un dios al cual las sociedades secretas crearon algo que llamaban el hermetismo. Y tú dirás, pero que se supone que nosotros cuando decimos algo como que nos tiene cierre hermético, entonces ¿qué significa? Que es oculto, que está cerrado, ¿no? Algo hermético, algo cerrado. Si bien los historiadores hablan, ¿no?, de que la tradición hermética tiene Egipto, también tiene raíces griegas, claramente, porque en mitología comparada nosotros consideramos que Tot es el gran Hermes, hijo de Zeus, que también era el dios de la comunicación, de los caminos, de la conexión, ¿no? Entonces nos cuentan que los herméticos, las sociedades secretas que se consideraban herméticos, veneraban a Tot. Y aquí me causa algo muy curioso, porque ¿qué era eso que tenían oculto, ese conocimiento oculto tan importante? ¿Por qué Tot es tan importante para los egipcios? Porque Tot es el dios que hace conciencia de que nuestros pensamientos edifican nuestra realidad. Ya les comentaba la gran frase, la cita de Wittgenstein: los lenguajes de mi mundo, los límites, perdón, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué nos quiere decir esta gran frase? Nos quiere decir de que el pensamiento es responsable de nuestra realidad. Esto es algo que los egipcios no solo sabían, sino que tenían ritos, para ellos era sagrado. Entonces vamos a ver que en estas civilizaciones, la Egipto, la civilización griega, la escritura tiene un sentido sagrado. Es esto que nos vincula con los dioses, ¿no? Imagínense, si la escritura es una herramienta, estas civilizaciones estaban demasiado conscientes de que esta era la herramienta que les iba a llevar a hacer grandes hazañas. Y la escritura es tan importante para estas civilizaciones antiguas que vamos a ver que esto nos da pie para hablarnos acerca de la palabra y la escritura en lo que realmente para mí es mi mito favorito de la escritura. Esto, como ven, es una Torá judía. Como sabrán, los judíos, el judaísmo bien, es una religión muy antigua. Y aquí sí es bastante subjetivo, porque yo les digo que mis mitos favoritos
son los mitos hebreos. Imagínense de que así como los egipcios dicen que Tot es el responsable de la invención de la escritura, los judíos son los que te dicen que Dios creó el mundo a través del alfabeto hebreo. Si no se lo han escuchado, les presento una de las cosmogonías más importantes dentro del judaísmo y de la mística judía. Dios creó el mundo a través del alfabeto hebreo. Díganme, ¿no es precioso esa relación de sacralizar la palabra, de sacralizar la literatura? Aquí al frente tenemos una Torá que bien para los cristianos, los católicos serían el Viejo Testamento, y esto es literatura, Son los primeros libros de nuestras civilizaciones, y que con ellos hayan entablado una relación con los dioses a través de nuestro artífice que es la palabra. Para el pueblo judío hay una anécdota preciosa, de que a los judíos derrumbaban sus templos, pero ellos siempre se mantuvieron unidos a través de la palabra, porque ellos hicieron de la palabra su templo. Ellos sabían que el templo era algo físico, algo que por mandato divino tenían que asistir, tenían que construir, pero ellos lograron entablar una relación con la palabra que los mantuvo unidos y que los mantiene hasta el día de hoy. Entonces, claro, si nos metemos un poquito más al tema de lo que es la palabra para los judíos nos dicen de que las palabras son vasijas que contienen luz para comunicar y expresar. Si las palabras son vasijas, y esto es una máxima judía, se lo pueden grabar, lo pueden anotar en su libro las palabras son vasijas que contienen luz. Eso nos quiere decir, sí, claro, si lo tomamos a un contexto postmoderno, nos podemos de que la palabra está cargada de energía, una energía que puede ser sanadora, que puede ser expansiva, que puede ser creadora. Pero si existe la expansión, existe la contracción. Si existe la expansión, existe la contracción. Si existe la creación, existe la destrucción. Pues que la creación no es sino la destrucción de un mundo anterior, disculpe. La creación no es la destrucción de un mundo anterior. Eso lo podemos reflexionar más adelante, porque quiero saber qué opinan ustedes de todas estas ideas. Para mí es importante comenzar a hablar de la enfermedad de la palabra, porque así fue la forma en cómo yo entendí su importancia, ¿no? Me adentré a todas estas teorías que, si bien la gente dice, esto es un tratado religioso o un tratado lingüístico. La gente que les fascina la literatura, también les encanta la literatura hebrea. ¿Por qué ellos tienen un sentido lingüístico religioso? ¿No? La poética hebrea. Pero me quedo allí pensando, si existe la creación, existe la destrucción.
Y también recuerdo esos dichos populares de que hay palabras que nos lastiman. Me imagino que alguna vez ustedes habrán sido lastimados por la palabra o que lastimaron a alguien con la palabra, ¿no? Entonces estamos hablando, sí, la palabra es una herramienta eh, de la cual hay que manejarla con responsabilidad. ¿Y qué vemos en estos días? ¿Qué vemos? ¿No? Que cuando prendemos el televisor, ¿qué vemos? Todos estamos asustados con lo que ocurre en Ucrania, ¿no? La guerra. Y si hablamos de esto, de la responsabilidad del lenguaje dentro de la guerra, hay un discurso de destrucción, hay un discurso de guerra, hay discurso de odio, ¿no? Eso es lo que vemos en las noticias, lo que hay. Y a ver, sin irse tan allá, lo vemos en nuestro día a día, lo vemos en nuestro país, por lo menos sé que hay participantes que no son venezolanos, pero la gran mayoría somos venezolanos y lo hemos vivido, conocemos lo que es un discurso de odio y sabemos cuáles son las consecuencias de un discurso lleno de odio. Entonces es aquí donde yo me pregunto, ¿qué hemos hecho con la palabra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto, ¿no? Con ese respeto y con esa idea de que, eh, de que la palabra es creadora, pero también destructora. Para eh, ilustrar mejor estas reflexiones, voy a introducir tres autores, tres escritores que, como les dije, no tienen nada en común. Sin embargo, fue la forma en que yo encontré que podía ilustrar mejor este asunto, ¿no? Aquí les presento, para los que no lo conocen, un señor de las letras venezolanas, el increíble Juan Lizcano. Para los que no le conocen, Juan Lizcano fue un poeta, ensayista, promotor cultural, investigador, un hombre de humanidades, con todo, o sea, él habló acerca del folclore venezolano, habló acerca de la importancia de promover la cultura, su poesía tiene tanto poesía amorosa como poesía mitológica. Este señor es impresionante. Y yo se los presento porque él tiene un ensayo que se los voy a mandar en el material de apoyo, un ensayo en donde él reflexiona acerca de las cosas que les estoy comentando, acerca de dónde hubo ese quiebre, dónde se empezó a irrespetar el discurso, cuándo se empezó a irrespetar la palabra. Entonces, para eso les tengo varias citas. Voy a pedir que ustedes, por favor, sean tan amables de leerlas. Molly, por favor, si me puedes ayudar para darle la palabra a algún participante. Andrea, pues. Andrea ha levantado su mano. Vamos a ver. Vamos a ver si la puedo lograr bajar. ¿Todos saben cómo levantar la mano? Pregunto yo aquí. Ya, todos sabemos grecorromano. No, que si todos saben levantar la mano en Zoom.
aquí Mayela levantó la mano, pues aplaudió, es una manera buena de levantar la mano. 4 han levantado la mano, genial, excelente, excelente, me gusta porque sí sé que están aquí conmigo. Bueno, entonces le doy la palabra a Andrea, que ya tiene su micrófono, para que nos lea la primera cita. Era un medio de relacionarse con los dioses en el plano sobrenatural. Se le suponía revelado y no concebido por el pronunciante. Cumplió una función integradora, unificadora y reveladora del sentido del mundo. Juan Liscano. Muchas gracias, Andrea. Entonces, ¿quién nos habla? Juan Liscano aquí. Nos habla de que en la antigüedad la palabra era el medio de relacionarse con Dios, ¿no? Y algo más importante, que es que las civilizaciones antiguas pensaron de que la palabra fue revelada, que no fue un invento de ellos. Como les comenté, ¿no? Los egipcios no se atribuyen. Eso cuando dicen, no, la civilización se atribuye esta gran herramienta, no, ellos no se atribuyeron nada, ellos se atribuyeron todo a los dioses. Recuerden esto siempre. ¿Qué hay en eso de atribuirle a los dioses una herramienta que los hace evolucionar? Eso nos habla de humildad, eso nos habla de un ego que se doblega, que dice, de un ego que se hace a un lado y le da el protagonismo a otro. Paso aquí a la siguiente diapositiva. Y alguien que quiera leer, alguien que le gustaría leer aquí. Jessica levantó la mano. O Camila. Por favor. Por favor, Camila. Hola. Hola, Camila, bienvenida. ¿Soy yo o otra persona? Tú, Camila. Ok. La literatura empieza arrancando de la escritura su sentido mágico, místico y totalizado. Juan Liscano. ¿Qué es lo que arranca la literatura de la escritura? Un sentido mágico y místico. ¿Qué es eso? Claro, porque cuando estudiamos literatura no nos hablan acerca de estas cosas. No, nos dicen que la escritura es una invención del hombre, de la mente, del ingenio. ¿No? Pasa de ser un atributo de los dioses a un atributo humano, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese ser humano que se cree todopoderoso? Otro participante, por favor. Juan David. El que escribe a medida que se desploma el orden religioso del, perdón, el que escribe a medida que se desplomaba el orden religioso del mundo, adquirió una expansión cada vez mayor como expresión individual. La literatura como tal pretendió recrear la realidad, valorarla, criticarla, caricaturizarla, evadirla, exaltarla y terminó en nuestros días queriendo expulsarse a sí misma. ¡Wow! Me parece interesante, ¿no? Esto, ¿qué nos está diciendo Juan Liscano aquí? ¿No? A ver, no sé bien si estamos en la diapositiva 11 o 10, pero aquí Juan Liscano hace una crítica a su oficio, porque él es escritor. Y nos dice que la literatura
al separarse de su sentido religioso, tomó la expresión del ego y empezó a inflar esos egos de los escritores y a creerse y a ver, ¿cómo se dice esto cuando tú sustituir a Dios? ¿No? Hay que ver que hay que ser bien soberbio para realizar una acción de esa magnitud. ¿Ven? Para la próxima. Otro, por favor, que esté aquí. Ok, ahora sí. Vale. Gran parte de los literatos no tienen nada que decir, pero insisten en escribir por condicionamiento y elección seculares. Entonces las palabras, despojadas de su relación con las cosas que le dieron origen y con el sentido del verbo revelado, empiezan a fluir con la estéril abundancia sin sentido que nos muestra la obra de Beckett. Se habla por hablar, como los personajes de este autor, como los personajes de este autor, como quien el drama actual de la literatura adquiere mayor lucidez, desesperada y representativa. Muchas gracias, Jessica. Entonces aquí nos vemos, claro, tantos libros acerca de la guerra, libros de la guerra, libros de incitación al odio. Ciertamente, hay libros maravillosos, pero no podemos darle la espalda, ¿no? De que ciertamente se han escrito demasiados libros que más bien te invitan a otras cosas. Y eso es algo que Samuel Beckett dramatiza de una manera fenomenal en su gran obra Esperando a Godot. No sé bien si la habrán escuchado, pero es una obra que nos habla acerca del sinsentido de la vida. Entonces aquí Juan Lizcano nos dice, no, para la literatura la vida no tiene sentido. Eso es lo que nos muestra Beckett, Samuel Beckett, ¿no? Entonces, aquí podemos ver como que aquí lo que invito, ¿no? A reflexionar acerca de que sí, como la palabra crea, también destruye. Y aquí Juan Lizcano hace una directa crítica a su oficio, en el que, así como la literatura ha estimulado pensamiento, sabemos que fue sumamente importante, por ejemplo, para los procesos independentistas, para las ideologías, también tienen una responsabilidad acerca de la destrucción de la integridad del hombre. Entonces voy con una cita bastante, a ver, un participante que quiera leer esta cita. Yo. A ver. Ya no es el autor quien habla, sino la existencia cancerosa de las palabras en sí, pero esta vez desposeídas de destinos, ajenas o cualquier orden sagrado o trascendental. Chale, vale, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso de existencia cancerosa? Cuando Juan Lizcano dice eso, enseguida se me vino otro autor a la mente que también habla de esto, que también tiene una postura bastante crítica acerca del oficio de la escritura, que se los presento, es este hombre que está aquí, William Burroughs, un estadounidense escritor perteneciente a la generación Beat, un escritor con sus novelas, o sea, la forma en cómo escribe es divina. Él es
importante mencionar de él, de que él es propulsor de varios tipos de escritura. Una es el cut-up, que el cut-up nos invita a hacer collage acerca de tipos de texto. Es decir, él para hacer una novela, él reunía, por ejemplo, una revista científica, él cortaba la revista, diálogos, y hacía un collage, y de eso hacía una novela. Y esas novelas quedaban impresionantes. Esa es la técnica del cut-up. Y también es propulsor de la literatura panfletaria. Y como verán, la literatura panfletaria, yo me imagino que les evoca algo ideológico, ¿no? La literatura panfletaria quiere provocar en el lector su cuestionamiento. Entonces, vamos con unas citas acerca de su ensayo, La Revolución Electrónica, que forma parte de lo que les estoy comentando, de la literatura panfletaria. A ver qué nos dice que tiene relación con eso que está diciendo Juan Liscano. Alguien que, por favor, nos lea. Catherine. Ok. Mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue literalmente un virus que hizo posible la palabra hablada. La palabra no ha sido reconocida como un virus porque alcanzó un estado de simbiosis estable con el huésped. ¿Qué nos está diciendo? Ya no es aquí flores y muchos colores. Aquí un escritor sumamente reconocido y muy involucrado en lo que es la producción literaria. ¿Qué nos quiere decir, William? ¿Qué es eso de que la palabra es un virus? Y no, y miren el grado de seriedad. Él se atreve a decir, es un virus no reconocido porque alcanzó un estado de simbiosis estable con el huésped. Ciertamente esto tiene mucho que ver con la gran teoría del mono y la evolución del hombre. Pero esos son temas un poco más densos. Aquí yo estoy tratando de hacer esta información lo más amena, así que les invito a que lean la siguiente. Cari, antes de que pases, retroceda un poco. Tengo dos comentarios. Bueno, uno es una pregunta. Y es así, estás mostrando a los autores que trabajan la palabra como un virus, o sea, como un mal. Y hace rato dijiste que bueno, así como la palabra es creadora, también es destructora. Hay algunos autores un poco más optimistas, me imagino. Claro, claro. Okay. Me gustaría Esta que es los la primera comentáramos. clase. No, pero es que esta es la primera clase. Sí, sí. Y lo otro, no entiendo porque dice como que la palabra escrita hace posible la palabra hablada. Yo Ya va, pensaría que esos son otras teorías. Eso lo podemos hablar después. Por el tiempo, me encantaría responder todo esto ahorita, pero necesito que avancemos. Dale, Ahorita avancemos. termine. Que quede la pregunta ya en el aire. Sí, no, claro, y Sigamos. buenísima. Entonces, aquí, recuerden que la clase es acerca de la enfermedad de la palabra, ¿no? O sea, es la primera clase. La segunda es sobre el exilio. Vamos a ir progresivamente para conectar con nuestra creatividad. Entonces, claro, ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver esto? Bueno, esto lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, a ver, una persona que quiera, tú, Gustavo, porfa, léeme esta cita. Con gusto. A ver. Todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra. Sí, nos hace reflexionar mucho. Porque, como dice Gustavo, hay escritores optimistas. Claro, yo soy la primera optimista, pero para mí es importante, antes de empezar un proceso de desintoxicación del lenguaje,
Hay que primero reconocer. Entonces yo les muestro esta cita porque yo quiero, o sea, a ver, se los muestro de esta manera porque quiero que sean responsables. A veces uno dice, uno dice, no, mi tía es fastidiosa porque me regaña cuando maldigo. No, chico, pero ¿qué haces tú? Sé responsable acerca de las palabras que dices. ¿Entiendes? Le damos por sentado de que lo que decimos no tiene un efecto en nuestro entorno, y sí lo tiene. Entonces, aquí esta escritora es un poco más reconocida, bueno, un poco, no más, es la maravillosa Elizabeth Gilbert. Saben que es esta escritora norteamericana, autora del libro Comer, Rezar y Amar, que, bueno, es una de mis novelas favoritas, que habla acerca de su viaje espiritual. Y cuando yo estaba leyendo esto de William Burroughs, yo dije, o sea, ¿qué nos dice, qué tiene Elizabeth Gilbert para decirnos a nosotros? Aquí yo quiero que Roxana, por favor, Roxana, ¿se me escuchas? Por favor. Aló, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, adelante, amiga. Sí, habla un poquito más alto. Ajá, ¿y ahora? Sí. Bien. Ok. Los filósofos yogis dicen que toda la tristeza de la vida humana la producen las palabras, pero toda la alegría también. Las palabras las creamos para definir nuestras experiencias y esas palabras nos producen sentimientos ajenos, que brincan a nuestro alrededor como perros atados a una correa. Nos seducen tanto nuestros mantras individuales, soy una fracasada que sola estoy, que nos convertimos en monumentos erigidos en su honor. Por eso pasaron tiempo sin hablar, es intentar despojar a las palabras de su poder, dejar de atragantarnos con las palabras, liberarnos de nuestros mantras asfixiantes. Muchas gracias. Me estoy dando cuenta que puse a reproducir la diapositiva que no estaba corregida, así que pido disculpas. No me di cuenta porque, claro, tengo varias diapositivas, ¿no? Como las tesis. Tesis 1, tesis 2, diapositivas clase 1, y sí veo que hay muchos errores. Ahora me preocupo porque no sé si esta es la que está terminada. Voy a verificar de una vez. Pero sumamente interesante los que nos dicen, sí, esta al menos no está corregida, pero ya nos faltan unas pocas diapositivas para que comenzamos la ronda de preguntas. Elizabeth Gilbert es una autora sumamente optimista que nos habla también de esto, que en su maravillosa obra Comer, esto es una cita de Comer, Rezar y Amar, y ella nos habla también de ese proceso. Ella también reconoce esto. ¿Y cómo lo vivió ella? ¿Cómo lo vivió ella? Alguien que me lea esta cita de la increíble novela Comer, Rezar y Amar, por favor. En aquella ocasión, tardé mucho en llegar al auténtico silencio. Aunque había dejado de hablar, descubrí que el lenguaje me seguía zumbando en los oídos. Todos los órganos y los músculos relacionados con el habla, cerebro, garganta, pecho, nuca, me vibraban con los efectos secundarios de mi verborrea mucho después de haber dejado de emitir sonidos. La cabeza me reverberaba llena de palabras efervescentes, como esas piscinas interiores donde siempre hay un eco de gritos y voces, aunque la clase de natación haya terminado hace tiempo. El latido del idioma tardó mucho en desaparecer. El murmullo tardó en disiparse por completo. En total serían unos 3 días. Entonces aquí, Elizabeth Gilbert, realmente no conozco una autora más optimista que ella. También nos habla de esto, también nos habla de que le pasó. Se ha visto en ese encuentro con su propio discurso. También se ha sentido enferma de palabra. Recuerden que esta clase
es acerca de la enfermedad de la palabra. Les di, obviamente, una pequeña introducción acerca de la escritura, porque se las tengo que dar, es lo más, lo que hay que hacer, ¿no? En un taller de escritura, pero la clase se llama La enfermedad de la palabra y yo escogí estos tres autores que son unos maestros en esto del oficio de escribir y también reflexionan acerca de esto. Y la verdad que estas dos citas de Comer, Rezar y Amar, que y les digo otra vez, es una de mis novelas favoritas, ella también lo vivió así, ¿no? Entonces, realmente lo que busco con esta exposición de la enfermedad de la palabra es provocar respeto. Provocar respeto porque si quieren escribir, tienen que tomarse la palabra en serio. Su discurso y su proceso creativo no son separados. Que tú en la calle hables de una forma y que a la hora de trabajar hables de otra forma, eso lo único que quiere decir es que eres una persona desconectada de ti misma, un desequilibrio. El mismo Rafael Cadenas nos decía en su ensayo en torno al lenguaje, ¿no? Él estaba preocupado acerca de la integridad del ser humano, del venezolano, sobre todo por medio de lo que se escuchaba, ¿no? En el día a día. Entonces, realmente, yo lo que quiero es que consideren estas reflexiones de grandes escritores, que yo también comparto esas ideas, de que a la palabra hay que respetarla. Y honestamente eso es lo que yo busco. Y así como, porque entonces nos creemos que, por ejemplo, para escribir nos decimos cosas como, tengo miedo, no voy a poder, ¿no? Esas son palabras que como frases que como Elizabeth Gilbert dicen, los convertimos en nuestros mantras. Y así para el proceso creativo y para todo en nuestra vida. Nos creemos demasiado nuestros pensamientos y nuestros pensamientos no son lo que somos. Nosotros somos una potencialidad más abarcante que nuestros pensamientos. Somos el equilibrio entre mente, cuerpo, alma y espíritu. Para finalizar con Elizabeth Gilbert, alguien que nos quiera leer aquí. Catherine. Voy. Entonces empezó a salir todo a flote en ese estado de silencio. Todo lo odioso, todo lo temible, me galopaba por la mente vacía. Me sentía como una yonki en proceso de desintoxicación, convulsa por el veneno que me brotaba del interior. Lloré mucho, recé mucho. Fue difícil y fue aterrador, pero no hubo ningún momento en que no quisiera estar allí, como tampoco quise nunca tener a nadie allí conmigo. Sabía que tenía que hacer, pero sabía que tenía que hacerlo sola. Qué increíble, ¿no? Que esta escritora tan famosa, que aparte que escribe unos libros bellísimos, bellísimos de amor, nos habla acerca de su propio proceso como escritora. Que nos diga, me sentía como una junkie en un proceso de desintoxicación. Ella aquí nos está hablando de la enfermedad de la palabra. Y ciertamente nosotros tenemos que desintoxicarnos. Primero hacer conciencia de que hay muchas frases que las tenemos
como dice ella, como un monumento, ¿no? Muchas creencias, ¿no? Los pensamientos, las creencias, todo eso, a eso me refiero cuando hablo de la palabra, del discurso. Vuelvo a colocarles una foto del maravilloso Juan Liscano, porque yo quiero, él aquí nos dice una posibilidad, porque yo sí les voy a decir algo. Juan Liscano, así como nos dice el problema, también nos dice qué es lo que podemos hacer, qué opciones tenemos. Por favor, alguien que levante la mano. Andrea, por favor. Si el precio de la liberación es el silencio, quizás convenga optar por este, porque en el seno de ese silencio creador está todo el esplendor de la vida y quizás, como semilla, la posibilidad del renacimiento del verbo en comunión con la realidad no pensada y radiante en su potencia de ser lo que es. Bellísimo, bellísimo. Acerca del silencio. El silencio para que brote el resplandor. Esto es algo bastante místico, ¿no? Porque el misticismo nos dice de que todas las cosas tienen su resplandor interior y que la forma de llegar hacia el fuego creador de las cosas es a través de la atención plena y el silencio. Sí, nos hablan mucho los budistas, los practicantes. Entonces, a ver qué nos dice aquí. Alguien que levante la mano. Juan, por favor. La tarea más urgente del literato, desde este punto de vista, sería volver a estar vivo, volver a sentir la realidad como si fuera su piel, aceptar que las cosas que le fueron dadas, los elementos de la naturaleza, no necesitan de él para vivir. Más bien es él quien necesita de su entorno. Semejante toma de conciencia implica una gran humildad. Increíble, increíble. ¿Qué nos invita él? Nos invita a ser más humildes. Nos invita a estar vivos. Recuerdo cuando mi profesora Carmen Pérez Arrocha nos decía, para escribir hay que estar vivo. Entonces, siempre que vayan a escribir, recuerden conectarse con su cuerpo. Recuerden conectarse con el aquí y el ahora. Porque esa es la forma en cómo nos hacemos presentes y de donde brota la luz de todas las cosas. Para cerrar, un poema de Rafael Cadenas. No sé si, no, le voy a decir que alguien más lo lea. Catherine, que recuerdo que una vez me compró un libro de Rafael Cadenas. Por favor. Por favor, este es de mis poemas favoritos. Adelante. Ok, es como un mantra también. Ars poética. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido. No he de proferir adornada falsedad, ni poner tinta dudosa, ni añadir brillos a lo que es. Esto me obliga a oírme, pero estamos aquí para decir verdad. Seamos reales. Quiero exactitudes aterradoras. Tiemblo cuando creo que me falsifico. Debo llevar en peso mis palabras. Me poseen tanto como yo a ellas. Si no veo bien, dime tú que me conoces, mi mentira.
Señálame la impostura, restriégame la estafa. Te lo agradeceré en serio. Enloquezco por corresponderme. Sé mi ojo. Ay, ya va, que no veo qué le dice al final. Espérame en la noche. Espérame y en la divísame. noche y divísame. Escrútame, sacúdeme. Es verdad. Estoy muy conmovida, Katy. Gracias. Katy, gracias por esa declamación tan especial que nos hiciste. Yo me imagino que los demás participantes también están igual de conmovidos que yo. Gracias, gracias. Y bueno, esto es lo que hace la poesía, ¿no? Nos hace temblar de fuego, de emociones. Con este poema quiero cerrar mi exposición. Me parece que fue un cierre estupendo en la voz de Catherine Álvarez. Y bueno, no, la verdad, mírenme, estoy así conmovida, Y espero que este poema también, así como vive allí en mi corazón, y también se le viene a Catherine, también le esté en el corazón a ustedes. Creo que necesito ver la hora. Son las 9, son las 10, falta 10:50. Creo que me voy a tomar. Yo quiero terminar a las 11, pero debo explicarles. Bueno, quien se quiera quedar para la selección, para comentarnos un poco, podemos, no sé, 15 minutos de preguntas y respuestas. Porque sí, ya estamos sobre la hora, ¿no? Bien, el ejercicio 1, que tienen que entregar el 11 de marzo. Redacte una lista de creencias limitantes en una hoja de papel. De las gracias, dígale que ya no las necesita y rompa la hoja. La mejor manera de separarse es a través del agradecimiento. ¿Qué busco aquí con este primer ejercicio? Se van a enfrentar a la hoja en blanco y van a escribir esas creencias limitantes de las cuales saben que los están saboteando y quieren dejarlas ir. Pero para dejarlas ir, tienen que darle gracias. Y a ver, yo sí soy un poco ritualista y los voy a mandar a hacer este tipo de rituales porque, como dije, como una vez escribí en mi diario, la palabra es mi fe. Y van a darle gracias y se van a despedir de esas creencias limitantes que ya caducaron. Y luego van a hacer una lista de afirmaciones en una hoja de papel. Esas afirmaciones son las que me van a mandar. Sí les puedo sugerir que las afirmaciones tengan que ver con el proceso creativo, ¿no? Digamos que yo sé que quizás ahorita no lo van a decir frente de sus compañeros, pero yo los he escuchado. Yo los he escuchado y a ver, y he participado en muchos talleres. Y tienen miedo porque sienten que no los van a poder hacer. A veces nos dicen, sí, a mí me gusta escribir, pero es que no puedo salir, porque ¿qué es lo que te hace? Y cuando ves, es que no me creo lo suficientemente talentoso, no me creo lo suficientemente creativo. Cuando te das cuenta, eso es un discurso que te estás diciendo a ti mismo. Y yo te estoy invitando a que te despidas de ese discurso a través del agradecimiento. Y para estar segura de que hicieron eso, me van a mandar la lista de afirmaciones. Eso es precisamente para saber que hicieron el ejercicio. Por favor, es importante que hagan los ejercicios. Cada ejercicio tiene uno que ver con el otro. Entonces, es importante que sigan la trama del taller. Ahora sí, son las
10:52 me pueden una ronda de preguntas. Pueden abrir su micrófono. Sí, Ya se me claro, olvidó. me encantaría que se presentaran. No sé si nos da tiempo. O sea, se pueden presentar, o sea, si quieren decir algo con respecto a la clase, comentar alguna pregunta y aprovechen para que se presenten. Si no tienen, se pueden presentar, me encantaría escucharlos y quiero que se conozcan entre ustedes. ¿Quién empieza? Tú, Y luego se lo pasas a alguien. Ajá. Buenos días, hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Pérez, venezolano, tengo 28 años, vivo en Brasil oficialmente, en este momento estoy en Valencia, Venezuela. Soy ingeniero, soy un apasionado por la ciencia y por las artes. Escribo cuando estoy muy triste, cuando estoy muy feliz hago arte en otros formatos. A ver, yo pregunté hace rato sobre algo que leímos. Y decía que la palabra escrita o que la palabra hablada era consecuencia de la palabra escrita, era algo así. No sé si era de Juan Liscano. Me no, gustaría que sí, conversáramos es sobre eso. de burros. Eso es de Seguro. burros. Fíjate. Esto es materia profunda. Hay teorías en la lingüística. Hay de las personas que defienden que primero se habló y luego se escribió. Pero hay lingüistas que dicen todo lo contrario. Eso es algo que con gusto podemos discutir. Yo tengo mis dudas acerca de que si primero fue la palabra escrita y después pasaron la hablada, y tengo años estudiando lenguaje, años. Pero yo quiero saber qué es lo que quieren decir estas personas. Ahora, cuando estudiamos a las civilizaciones antiguas, van a haber mitos, y ya sabes que he estudiado mitología y tiene un sentido muchísimo más profundo. Pero hay creencias de que primero fueron las palabras y después fueron las palabras habladas. Eso tiene que ver con teorías que nos hablan acerca de civilizaciones muchísimo más avanzadas que las nuestras. Esas teorías son muy delicadas y vienen a un contexto. Esto es pregunta de doctorado de lingüística. Si fue primero la palabra hablada o primero la palabra escrita. Y es un debate fascinante. A ver, Catherine nos habla, nos quieren también. No, es que quería agregar que yo recuerdo de Burro que una vez lo citó Jacobo Villalobos, que es escritor, y si no me equivoco, él creía que el lenguaje es como un extraterrestre, o sea, como, no porque crea que es como un alien, sino porque es algo que está fuera de nuestro alcance. Entonces creo que eso tiene un poquito que ver con lo que está diciendo de civilizaciones más avanzadas. Sí, esto es delicado. Sí. Esto es delicado. Obviamente estamos hablando de Burroughs, que como saben que es un escritor, pero sí es materia de académicos. Es materia de estudiar en la universidad. Hay, en cuanto a las herramientas y sí, acerca del alfabeto, cuando se empezó a usar, cuando hay mucha gente que tiene sus teorías. Ya como sabrán, esto, o sea, es materia profunda, es pregunta de doctorado de lingüística, un tema fascinante.
que lo podemos abordar en otro si quieren, pero es por eso. A ver, yo tengo años estudiando el lenguaje y todavía estoy tratando de... Entonces, claro, lo que nos hablan es acerca de civilizaciones más avanzadas que nosotros. Eso es un tema delicado, un tema delicado. No sé si responde tu pregunta, Gustavo. No, pero quiero escuchar a los demás. Y yo también quiero dar mi punto. Bueno, vamos a aprovechar para darle por el poco tiempo que tenemos, pero gracias por participar, Gustavo. Me encanta esa forma curiosa, esa capacidad tuya de querer investigar. Me encanta, me encanta. Y quiero escucharte, obviamente. Por favor, yo vi que Mayela quería hablar. Yo quiero darle la palabra a Mayela. Hola. Buenos días. Ok. ¿Sí me oyen? Sí. Ok. Bueno, soy Mayela, de aquí de Valencia, Venezuela. Bueno, me pareció la clase, primero me sirvió de fondo para tomar figuras que me han movilizado muchísimo, ¿no? Soy psicoterapeuta de profesión, soy asesora de derechos humanos, tengo creo que una década escribiendo para medios de comunicación. Soy comunicadora como tal, formada como comunicadora y para formarme con una estructura y con el rigor, ¿sabes? Porque, bueno, qué bueno que podamos escribir y que se nos ocurran muchas cosas, pero cuando comprendí el poder que tenía el comunicar y al escribir por la prensa y que la gente se aparecía en el consultorio con los escritos de la prensa, eso me llevó a la responsabilidad, ¿no? Al tema de que necesitaba haciendo algunas formaciones. Y ocurrió algo bien interesante, le quiero contar a todos, corto para darle espacio a mis compañeros. En el año 2021, en el año 2021 me dio COVID, desaturé a 60, estuve a punto de morir. Los pronósticos eran totalmente de que yo no me iba a recuperar. Aparte de esto, hubo un tema bien interesante que de diabética, hipertensa, con una crisis metabólica, perdí 20 kilos. Y pues el recuperarme de todo esto, y el 8 de marzo, la semana que viene, cumplo un año de haber salido de todo el proceso, ha sido una confrontación con mi proceso creativo y oírte, Karina, hoy me lleva a mayor compromiso y mayor responsabilidad. Soy una mujer que en abril cumple 60 años. Yo siempre me hago publicidad, aunque no lo parezca. Tengo 3 hijos, tengo 5 nietos. Y en este proceso de todo lo que hoy, me veo reflejada en la Mayela que está produciendo esos cambios, que